¿Cómo calificas la decisión de Monreal? Pues mira, es una posición política de él, me parece que derivado de una estrategia de diferenciarse, de confrontar. Entonces creo yo que él se coloca desde esa posición para tratar de manifestar una serie de críticas como resultado de una estrategia, supongo quizás hacia la pretensión del 2024. No comparto algunos de los planteamientos que realiza, sobre todo en términos de democracia. Yo fui senadora y me parece que podría ser muy importante que lo que pregona hacia el partido sería muy importante que se aplicara también en el grupo parlamentario del Senado. Citlali Hernández, gracias por platicar con nosotros en Político MX, platicarte el balance y preguntarte el balance que tienes de este proceso electoral que vivieron el fin de semana. ¿Cuál es el balance que te han entregado? Ya vimos por ahí que hubo algunos disturbios, de los cuales ya has dado algunas declaraciones. Pues mira, el balance general es positivo, es decir, llevábamos ya un rato posponiendo este proceso de renovación de dirigencias, fundamentalmente por diferencias internas, por la judicialización del proceso, incluso por la propia pandemia que nos impedía realizar estas asambleas. Decidimos hacerlas abiertas, eso implica que participara toda persona que quisiera y que se quisiera afiliar. El balance es positivo, más de 2,5 millones de personas queriendo buscar una entrada a Morena, afiliándose. Por supuesto, estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, metidos, digamos, en un sistema político con vicios, y por supuesto en algunas entidades, en algunos distritos, en algunas asambleas, hubo este tipo de disturbios o de prácticas ajenas a nuestro movimiento, pero en general en los 32 estados, en los 300 distritos federales, el balance ha sido positivo. De hecho, pues estamos ya al cierre, hay asambleas donde siguen contando sus votos, digamos, en este día, y yo creo que al final del lunes de hoy se estará concretando ya esta primera etapa, que son las asambleas distritales, rumbo a las siguientes etapas para renovar nuestras dirigencias. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Ustedes a qué le adjudican esto? Hemos visto videos en redes sociales donde hay quema de urnas, golpes, a punta de pistola, gente con dinero en mano, con nombres en mano también y papelitos en mano. ¿Ustedes a quién le adjudican estos hechos del fin de semana que desvirtuaron de alguna manera, me imagino también para ustedes, estas elecciones? Mira, fundamentalmente yo creo que son dos elementos. Factores externos que por supuesto buscaban dañar, impedir estos procesos, y pues gente, liderazgos o personajes políticos que no han entendido que Morena tiene otras prácticas y otras reglas, y que por la mala quizás quisieron entrar al Consejo de Morena. Insisto, me parece que hasta cierto punto es inevitable este tipo de escenas, fundamentalmente porque estamos inmiscuidos en una cultura política con ciertos vicios. Afortunadamente en Morena estamos muy claros en que este tipo de actitudes, de prácticas no pueden permitirse, y por eso que será muy importante revisar estas incidencias y que nuestra militancia emita las quejas correspondientes para que si hay consejeras o consejeros que ganaron así a la mala, pues no pasen y sea revisado en la Comisión Nacional de Elecciones del partido. Pero bueno, insisto, más allá de lo escandaloso, que no es menor, pero que es mucho más escandaloso de la fotografía general, digamos, algunas de estas escenas, me parece que el proceso ha sido muy exitoso, cumplió con su objetivo de iniciar esta ruta de renovación de dirigencias. Entonces, ¿todavía ustedes le adjudican estos hechos a gente externa al partido, gente de otros partidos? Sí, gente externa y también gente que está llegando a Morena con viejas prácticas políticas, que yo pienso que Morena, como un partido vivo, en movimiento, con 8 años de vida además, como partido político, pues se enfrenta a esos retos. Es decir, tenemos el objetivo firme y claro de construir una nueva cultura política que no se base en la trampa, en el engaño, en el pleito del poder por el poder. Sin embargo, estamos
haciendo política y construyendo esta nueva relación y nuevas prácticas en un sistema político aceitado en los últimos 100 años. Entonces, por supuesto que hay actores externos, pero también elementos internos de estos personajes que van llegando y que quizás creen que es demagogia cuando hablamos de una nueva cultura política. Por eso, bueno, vamos a ir cuidando estos procesos para que no sea una constante y siga siendo una excepción, y poco a poco ir avanzando en este cometido de tener nuevas prácticas mucho más sanas y mucho más basadas en la ética. Se hablaba por parte del presidente que hay aproximadamente 5 distritos en los que se van a anular, o se van a anular 5 distritos. ¿Tienes información de esto? Sí, esto es natural, digamos, en nuestros procesos. A veces son difíciles las asambleas por los territorios, por la presencia de grupos criminales, porque hay faltas de condiciones en los espacios, digamos, pero estamos satisfechos justamente porque fueron pocas las asambleas. Seguramente será quizás una decena al cierre de esta jornada, las asambleas que no pudieron concretarse y que ya estaremos definiendo en la Comisión Nacional de Elecciones si se repiten, cuándo, y si hay condiciones de realizarlas en los mismos espacios o en determinar nuevas sedes para estas asambleas. ¿Qué viene en fechas para Morena? Es decir, sabemos que habrá otro proceso en septiembre. ¿Qué es lo que viene para Morena? Con esto se eligen 5 hombres, 5 mujeres, es decir, 10 personas en cada distrito federal. Son 300 distritos federales en el país. Según la entidad de la República, pues con esto se integran y se conforman los consejos estatales. Ahí se va a elegir la dirigencia estatal en asambleas que se van a realizar el 13 y 14 de agosto. En cada entidad de la República se convocará a todos estos consejeros electos y entre ellos se decidirá la presidencia de los consejos estatales y la integración de los comités ejecutivos estatales para llegar al Congreso Nacional, que se realizará en septiembre, el 17 y 18 de septiembre, si no me equivoco en la fecha, donde llegaremos todos los consejeros electos en este proceso. Antes, por cierto, se va a elegir también delegados de los mexicanos que militan en Morena en el exterior del país, y llegaremos a este Congreso Nacional para actualizar nuestros estatutos y para tomar la última decisión, elegir la integración de la dirigencia nacional, tanto en su Comité Ejecutivo Nacional como en el Congreso Nacional, y ya prácticamente cerrar el mes de septiembre con un partido más sólido, con la renovación de sus órganos partidistas y listos para las batallas que vienen, que no son menores, el próximo año en el Estado de México, Coahuila y por supuesto después el 2024. Se ha hablado mucho de una posible ratificación de Mario Delgado y tuya al frente del partido. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se ha platicado ese tema? Mira, nosotros, tanto Mario y tu servidora, llegamos a la dirigencia en este momento extraordinario que vivió Morena después del 2018, que justamente por las diferencias se impugnó el proceso, se realizaron asambleas como las que realizamos este fin de semana, que al final el Tribunal Electoral no validó, nos dijo que no había un padrón confiable, y por eso es que el acto de este fin de semana se convierte en las asambleas distritales, pero también en un acto de afiliación que nos permita tener un padrón ante la autoridad electoral. Y bueno, en ese proceso el tribunal determinó que la presidencia y la secretaría general del partido se definiera a través de una encuesta abierta a la población. Es ahí, digamos, donde Mario y tu servidora formamos parte de la dirigencia nacional, y la sentencia de ese tribunal determina que estemos en nuestro encargo hasta octubre del 2023. Entonces, lo que se va a plantear en el Congreso Nacional es la ratificación, digamos que es, digamos, lo que toca, la ratificación de ese mandato de la sentencia, de tanto de Mario como de tu servidora, y probablemente una eventual
pues armonización en los tiempos, es decir, lo que se va a elegir en este proceso va a durar hasta el 24, la ratificación de nuestros encargos duraría el 23 y sería conveniente para la estabilidad del partido y no volver a iniciar otro proceso interno, homologarlo o armonizarlo, tanto la duración del cargo de Mario como de tu servidora al 2024 y pasando las elecciones federales del 24 otra vez iniciar la renovación ahora sí absolutamente de todo en el partido. ¿Serán ustedes entonces al frente del partido en el 2024? ¿Eso es lo que tú quisieras? ¿Tú lo pues esa sería, digamos, la ruta que creemos que es la más pertinente. Sin duda dependerá de lo que se decida en el Congreso Nacional Ordinario, pero estoy segura que la mayoría de consejeras y consejeros entienden pues que no podemos ir al 23 en otro proceso interno cuando hay tareas que atender en el partido. Dabas hace unos días declaraciones y hablabas de que es importante y de que urgía cambiar la vida interna de Morena. ¿Qué es lo que urge cambiar al interior de Morena? Mira, a mí me parece que en Morena tenemos que construir una nueva etapa, es decir, hubo una etapa en la que quienes fundamos este movimiento pues convivimos en una serie de valores y prácticas basadas, digamos, en la cero ambición al poder, sino fundamentalmente basadas en ideales. Por supuesto, ese partido, ese movimiento ha crecido, hemos logrado triunfos electorales en muy poco tiempo, la presidencia de la República, la mayoría del Senado, de la Cámara, gobernamos más de la mitad del país, etcétera. Eso implica, por supuesto, el crecimiento natural, inevitable, implica que haya militantes de otros partidos que quieren llegar a Morena, y el reto es cómo aprendemos a convivir en esa diversidad, incluso de los orígenes de donde venimos cada quien, con objetivos comunes. ¿Y cuál es el objetivo común? Transformar este país a través de un proyecto de nación que va en marcha, transformar la cultura política y seguir en lo que es más profundo, que es el cambio de pensamiento, la revolución de conciencias, y en ese sentido Morena tiene que aprender a convivir en esta nueva etapa, y esto implica construir un partido en una vida orgánica efectiva, es decir, de los 8 años de vida, los primeros 5 como partido, pues estuvo al frente Andrés Manuel López Obrador y prácticamente él condujo los destinos del partido. Ahora que no está Andrés Manuel López Obrador metido en el partido, sin duda es mucho más difícil lograr la cohesión, ponernos de acuerdo, hay mucho más pluralidad en términos de que ha crecido el partido, pero ese es el reto, cómo seguimos siendo un partido diferente, que se aferre a sus ideales, a sus principios, sin que eso signifique calarnos en el pragmatismo voraz o por el otro lado dejar de hacer, quedarnos en posiciones estériles. Yo creo que esos son los retos de la vida interna, fundamentalmente porque si hay un partido unido, cohesionado, articulado, activo y vivo, vamos a seguir dando las batallas que tengamos que dar afuera en términos electorales y en términos también de seguir convenciendo al pueblo de México que la transformación es importante y que regresar al pasado sería un error social en pleno momento de transformación. Hay también algunos que ya, morenistas, que no están de acuerdo en que tú y Mario permanezcan al interior del partido, más bien al frente del partido, corrijo. Está Ackerman, Gibran Ramírez declaraba también la semana pasada que ellos no confían en esta parte democrática, que hace falta mucha más democracia al interior del partido. ¿Tú cómo calificas estos comentarios? Hay morenistas que no están de acuerdo en que tú y Mario estén al frente del partido. Bueno, es natural, no es un partido con pensamiento único, por supuesto habrá quienes estén de acuerdo con el trabajo que hemos realizado, quienes tengan también críticas, diferencias. Creo que es natural en un partido tan plural como el nuestro. Por supuesto tocará al final al Congreso Nacional determinar si continuamos o no. Muchos de los compañeros que han planteado nuestra no permanencia no han planteado cuál es la ruta, es decir, por un lado hay una sentencia del tribunal
que nos da esta vigencia, y las sentencias del tribunal son inapelables y son la última decisión. No han planteado jurídicamente cuál es la ruta, y por otro lado también han planteado, bueno, Mario y yo no, pero entonces ¿quién sí? Entonces, bueno, pues tocará que se siga dando el debate, pero creo que al final estaremos en manos de lo que el Congreso Nacional de Morena decida, y ojalá sea lo mejor para el partido. Me parece que ni Mario ni yo nos obstinamos o aferramos al encargo. Sabemos que no es una tarea menor, hemos sacado a flote con todas las complicaciones el partido en esta etapa que nos ha tocado, y bueno, en ese sentido será como también una especie de revocación o ratificación de mandato el llegar al Congreso Nacional y que la militancia decida hacia dónde debemos continuar. ¿Cómo calificas la decisión de Monreal, que la daba a conocer el viernes, de decir no voy a participar? ¿Lo esperabas o cómo tomas esta decisión? Pues mira, es una posición política de él, me parece que derivado de una estrategia de diferenciarse, de confrontar con algunas decisiones del movimiento. Lo respetamos mucho, es un cuadro importante del partido. Sin embargo, bueno, es él el que no participa, porque su equipo político, compañeras y compañeros afines a él participaron, algunos fueron electos consejeras, consejeros. Entonces creo yo que él se coloca desde esa posición para tratar de manifestar una serie de críticas como resultado de una estrategia, supongo, quizás hacia la pretensión del 2024. Como todas las opiniones en este partido, pues se respetan. No decidió participar. No comparto algunos de los planteamientos que realiza, sobre todo en términos de democracia. Yo fui senadora y me parece que podría ser muy importante que lo que pregona hacia el partido sería muy importante que se aplicara también en el grupo parlamentario del Senado, pero bueno, creo que está en su derecho de participar o no. Lo importante es que siga acompañando este movimiento de transformación. Claramente aquí se ve esta división, ¿no? Hay varios ya que dentro del partido, incluyendo Monreal, ha levantado la mano y han dicho, bueno, queremos piso parejo. A raíz de ahí viene esta división. Piso parejo para el 2024. Ebrard en algún momento también ya lo comentó, lo ha dicho Monreal, lo ha dicho Gibran. ¿Cómo está en este momento la unidad al interior de Morena? Está muy fragmentado. Hay quien dice, bueno, ya se parecen al PRD. Mira, yo creo que parte de lo que tenemos que aprender es a convivir con nuestras diferencias al interior. Litigarlo en los medios, hacerlo público, a veces puede dañar los procesos políticos. Sin embargo, bueno, insisto, están en su derecho. Yo no comparto esta visión de la falta de piso parejo por una sencilla razón. El método ya lo conocen, todos los aspirantes que suenen han pasado por ese método, incluso han sido candidatos gracias a ese método, que es la encuesta, una encuesta que no solo mide el nivel de posicionamiento, sino la opinión que tiene la gente sobre los distintos actores. Entonces, ese método todos lo conocen, saben que cuando lancemos la convocatoria en su momento y en sus tiempos, participarán, se inscribirán y se someterán a una encuesta. Y yo creo que entre los principales aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador, hay piso parejo, porque mira, tenemos un canciller, una jefa de gobierno, un secretario de gobernación, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, por decir lo menos, ¿no? Se habla de Rocío Nale, una secretaria de Energía, en un momento donde se avanza hacia la soberanía energética, es decir, la posibilidad de ser visibles, de demostrar su capacidad política, de mostrar su trabajo, de expresarse en los medios, de hablar con distintos sectores y decir yo soy el bueno por esto o soy la buena por esta otra cosa. Me parece que la tienen todas y todos, no habrá dados cargados y al final estamos en un buen momento y a tiempo de que cada quien haga lo que tenga que hacer en el marco de una serie, por supuesto, de principios, para posicionarse y ganar esa encuesta y ganar la confianza de la gente. Entonces, creo yo justamente que esos planteamientos responden más bien a una estrategia de tratar de generar una confrontación o visibilizar
una distancia de algunas posturas de nuestro movimiento. Insisto, no comparto esa estrategia, pero conocemos a veces los estilos de nuestros compañeros, lo respetamos, y creo yo que es el mejor momento de Morena en términos internos después del 2018. Hemos crecido mucho, pero también hemos aprendido a ponernos de acuerdo en las diferencias, y creo yo que la cohesión y la unidad han sido claves para los procesos electorales que hemos ido ganando en los últimos tiempos. ¿Tú ves entonces viable? Eso ya dímelo tú, muy entre nos. ¿Sí ves entonces, podrías ver viable a Monreal como candidato de la oposición en el 2024? Ya no, tiene muchas diferencias con ustedes, ¿no? Creo que ha hecho públicas varias diferencias, lo cual no está mal, pues al final somos un proyecto donde no hay pensamiento único, donde la diferencia nos enriquece, donde la crítica nos fortalece. Sin embargo, conociendo un poco lo que pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México cuando él quería ser jefe de gobierno, creo yo que pudiera ser una estrategia de negociación, una estrategia de lanzar sí un guiño a quienes no piensan o acompañan a la Cuarta Transformación, pero pienso que el senador Monreal es lo suficientemente audaz, inteligente y calculador para saber que irse del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es ganarse el rechazo popular. Es decir, ha sido un cuadro valioso, importante para nuestro movimiento, ha acompañado al presidente de la República en los últimos años, y la fuerza de la continuidad en el 24, más que radicar en una persona, radica en la confianza de un alto sector de la población. Entonces, si él se fuera a la oposición, que no lo creo, pues estaría perdiendo el respaldo popular y el reconocimiento que seguramente hoy ciudadanas y ciudadanos que creen en la Cuarta Transformación le tienen por su acompañamiento a la Cuarta Transformación. Además, me parece que hay dos visiones de país muy claras, el regreso del viejo régimen o la continuidad de un proceso de transformación, y no lo veo a él con ganas de regresar al viejo régimen, sino más bien de seguir construyendo en el marco de la transformación con sus distintos puntos de vista. La oposición ha respaldado mucho la permanencia del INE, esto a propósito justamente que se vuelve a retomar el tema a raíz de las elecciones que tuvieron internas, y ve con malos ojos esta muestra del fin de semana, esto que sucedió, y dicen, bueno, esto se podría replicar en el 2024, ahora más que nunca necesitamos un árbitro como el INE y que esté presente en las siguientes elecciones. La oposición juega con narrativas que no se sustentan, es decir, nosotros no estamos planteando que el INE desaparezca y que nosotros organicemos elecciones. Por supuesto, este esfuerzo de miles de compañeras y compañeros de Morena realizado en estas asambleas, pues es un esfuerzo de gente que no es experta en elecciones, no somos un partido que se especialice en eso, somos un partido que gana elecciones, que disputa el poder, que habla con la gente. Entonces, decir que como hubo algunos errores o algunos detalles en nuestro proceso, prácticamente se pone en riesgo la democracia, pues es faltar a la verdad y exagerar el asunto. Nosotros creemos que es importante una reforma electoral en el sentido de mejorar, fortalecer la democracia. Por supuesto que la autoridad electoral en sus aciertos continúe, se fortalezca, pero también hay deficiencias. Esta cultura política, justamente, el gran problema de raíz, creo yo, de toda la vida pública en nuestro país, es que hay una cultura política basada en la corrupción, en el privilegio, en la trampa, en el acuerdo en lo oscurito, en los grupos de intereses, y lo vemos también en la autoridad electoral. Hemos sido críticos no con la institución, con el INE, hemos sido críticos con los consejeros, con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama, por una sencilla razón, porque no han demostrado ser un árbitro neutral, no han demostrado ser un árbitro eficaz a favor de la democracia. Se han comportado como activistas políticos contra Morena y contra la Cuarta Transformación, y eso pone en evidencia una deficiencia que hay que corregir sin duda. Entonces yo creo que en un país donde 100 años por lo menos se construyó una cultura política basada en esos vicios,
pensar en una reforma electoral o pensar en fortalecer la autoridad electoral con una serie de reformas, a nadie tendría que asustarle. Entonces, bueno, de la derecha la verdad ya sabemos que de repente tiene estas posiciones esquizofrénicas, esta narrativa del fatalismo, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, somos el partido más fuerte de México, y pues tan débil está el PRI, el PAN, el PRD, que en vez de enfocarse en su partido, en un proceso interno de Morena, se vuelven los principales activos hablando de nuestros procesos. Entonces, como quizás no tengan mucho que hablar de su vida interna, pues se enfocan en lo que hace o no hace Morena. En cuanto a numerario, entonces, ¿cuántos afiliados tuvieron? Me dices que el día de mañana van a tener ya la lista final, pero números aproximados ahorita, ¿tienes? Mira, estamos calculando un aproximado de 2,5 millones de afiliados en este proceso del fin de semana. Por supuesto, hay gente que no ha podido afiliarse porque no quiso participar quizás en las asambleas, porque tenían COVID, porque son adultos mayores, porque no estaban en el país. Por cantidad de razones nos llegaron constantemente preguntas de si podían afiliarse en otro momento. Estaremos abriendo jornadas de afiliación constante, pero por lo menos estaremos con un piso de 2,5 millones de afiliados, lo cual sin duda estoy segura que seremos el partido con más, no solo con más afiliados, somos el partido con más militantes activos, que no depende de su militancia de la burocracia o de la gente que tenga un sueldo en el partido, sino de gente que realmente milita y cree en nuestro movimiento. Y por último, preguntarte, ¿van a pedir a las autoridades nombres de posibles responsables de los sucesos del fin de semana? Pues estaremos seguramente recibiendo quejas, incidencias, documentación de todos estos actos que hubo. Ojo, no hubo en todo el país, entonces estaremos ahí observando, analizando, tomando decisiones también al interior del partido. Nosotros creemos que lo mejor es tomar determinaciones al interior para que no dependamos digamos, de la decisión de la autoridad electoral externa, que no ha sido favorable, por lo menos en el respeto a nuestros estatutos en otro momento, y ya estaremos, si hay casos de gravedad o incluso que impliquen delitos, pues por supuesto estaremos acudiendo a autoridades fuera del partido. Muy bien, Citlali, te agradezco tu tiempo. No, al contrario, Brenda, un gusto. Muchas gracias.